Entonces, el bloque 3 se llama comprensión lectora y construcción escrita en sus diferentes niveles de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Y comentábamos precisamente en el encuadre que el comprender la estructura de un texto, cómo está escrito y cuál es la intención comunicativa del mismo, el tener la habilidad de identificar estos aspectos en un texto también va a favorecer y nos va a facilitar la comprensión de los textos, no solamente la escritura. Y hacíamos énfasis. Son habilidades de lectoescritura, es decir, habilidades de lectura y habilidades de escritura también. Entonces, comprender los textos, cómo se construyen desde el origen, nos va a permitir también mejorar nuestra comprensión. ¿Sale? Bien, el primer tema se llama la identificación de los textos según su composición y objetivos. Es decir, su composición, cómo están estructurados, y objetivos, cuál es la intención que pretende transmitir un texto. Recuerden que el lenguaje escrito tiene como finalidad emitir o transmitir mensajes, entonces, en este sentido, pues, vamos a identificar cuál es el objetivo de los textos, y la estructura de los textos, características de forma y fondo, y textos literarios y no literarios, que es la gran división de textos, es esta tan simple, textos literarios y textos no literarios, por supuesto que tienen diferente intención y también diferente estructura. Bien, a manera general, ¿cómo se estructura un texto? Y vamos a hablar de características de forma y fondo, porque ambas cosas tienen que ver con la estructura del texto. Entonces, la estructura de un texto es, por lo que respecta al fondo, pudiéramos decir válidamente que el fondo de un texto viene a ser como su columna vertebral, es decir, cuál es la estructura de origen que tiene el texto. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el mensaje que pretende transmitir. Hablamos de un tema o conflicto. Recordemos que dependiendo el producto textual del cual hablemos, por ejemplo, los cuentos, normalmente no pueden tener más de un conflicto. Es decir, no podemos salirnos del tema o del eje. ¿Por qué? Por el nivel de comprensión a quien está dirigido y por la intención que pretende transmitir. No obstante, por ejemplo, en una novela, que es un libro más completo y elaborado, sí podemos tratar diferentes temas o diferentes conflictos, incluso simultáneamente, o entrar a un conflicto, salir de él, entrar a otro, salir de él, entrar a otro, y después entrelazar estos conflictos o alternar estos conflictos dentro de la composición de una novela, por ejemplo, ¿sí? No así en un cuento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estructura del texto, por lo que refiere al fondo, es en esencia el tema del que estoy hablando. Y esto aplica para textos literarios y no literarios. El ejemplo que ponía en ambos casos es de textos literarios. Pero si yo hablo, por ejemplo, de un artículo de opinión como el que ustedes realizaron, pues tiene un tema también. Y ese tema es el que vamos a desarrollar. Entonces, la idea que el autor pretende transmitir, la idea, hablando de percepción y de procesos cognitivos, que ya lo vimos en la unidad 1, esta idea que genero como autor de un texto es el tema. Lleva un tema, lleva una idea, por lo tanto lleva un conflicto o más, dependiendo del tipo de texto. Esa es la estructura de fondo del texto. La estructura de forma es lo que tiene que ver con la semántica y la estructura física en sí, es decir, el orden, la jerarquización de las ideas, la estructura de oraciones, oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones subordinadas, yuxtapuestas, etcétera. Todo eso tiene que ver con la forma, es decir, cómo voy a estructurar físicamente dicho texto, no el fondo, que tiene que ver más con el tema. Ahora, ¿a qué atiende la forma? A la intención comunicativa, es decir, dependiendo el texto que voy a redactar y para qué lo voy a redactar, lleva una formalidad o una forma específica, ¿sale? De momento se queda como idea general, lo vamos a ver un poco más a detalle, por supuesto. Bien, ahora, en cuanto a la estructura, tenemos dos aspectos.
el primero de ellos es la semántica y el segundo es la forma estructural. La forma estructural es las partes que componen mi texto y la semántica es lo que tiene que ver con las ideas. Por ejemplo, estamos hablando de estructura física del texto, es decir, hablamos de cuestiones de forma. ¿Sale? Por lo que respecta al fondo, hablamos del tema. Es la columna vertebral de nuestro texto porque lo vamos a desarrollar con base al tema y de ahí derivar el conflicto o los conflictos. Y las cuestiones de forma, hablábamos de semántica y es lo que estoy diciendo ahorita, cuestiones de forma. Semántica y forma estructural. La forma estructural, decía, es como las partes del texto. Y la semántica es cómo voy a estructurar respetando reglas gramaticales. Por ejemplo, hablamos de idea principal, idea secundaria. Recuerden que un párrafo o el párrafo de un texto, un párrafo, está compuesto por una idea principal y pudiera tener un par de ideas secundarias más. Sí, eso lo vimos también cuando vimos tipos de párrafo y cuando vimos la estructura de un párrafo. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es la información básica y normalmente se considera una unidad. ¿Por qué? Porque, y eso lo vimos de hecho en las últimas sesiones de la unidad anterior, cuando vimos los ejemplos de redacción, ¿qué pasa cuando yo pongo dos ideas principales en un mismo párrafo? ¿Sale? Genero confusión o genero que mis oraciones puedan tener más de una interpretación y eso carece de coherencia y de cohesión. ¿Sale? Vamos a ver cohesión y coherencia también otra vez para recordarlo, pero eso es importante tomarlo en consideración en todas sus redacciones. Entonces, mi párrafo debe contener una idea principal y y esta idea principal es la información básica de la que voy a hablar en el párrafo, sobre la que voy a redactar. Y la idea secundaria o ideas secundarias pueden ser una o un par de ellas, pero estas ideas secundarias van a depender de la idea principal. Es decir, la idea principal es autónoma y es la información básica y las secundarias van a fortalecer o a reforzar mi idea principal. Eso por lo que respecta a la semántica. Ahora, por lo que respecta a la forma estructural, hemos venido manejando y les dije en un inicio, cuando comenzaron a hacer desde su primer ensayo, que las partes básicas de un texto son introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la forma estructural básica. Todo texto, así sea un solo párrafo, debe tener introducción, desarrollo y conclusión. En el caso de los párrafos, normalmente en la introducción va la idea principal. En el desarrollo y conclusión van ideas secundarias que van a fortalecer mi idea principal. ¿Sale? Esa misma estructura de un párrafo aplica para los textos. Si mi texto, por ejemplo, un ensayo es de 6 párrafos, va a ser de la misma forma. Voy a utilizar un párrafo de introducción, 4 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. En caso de que fueran 6, es un ejemplo. No es necesario que tenga esa distribución, pero es un ejemplo, ¿sale? ¿Por qué? Porque la introducción es más breve, toda vez que solamente me va a presentar el tema. Aquí lo tenemos, ¿sale? La introducción únicamente va a presentar el tema. Al presentar el tema voy a generar un contexto o voy a contextualizar al lector sobre lo que pretendo hablar. Y esta contextualización debe motivar al lector a seguir leyendo. Es decir, si yo no hago una correcta introducción y genero tedio o confusión, next. A ustedes les debe pasar cuando están buscando una información de una tarea en internet y se meten al explorador, ¿no? De Google. Ustedes teclean la información que están buscando, estructura de un texto, y comienzan a leer. Abren un link. Si desde el principio ustedes cuando están leyendo no encuentran claridad en las ideas que hacen, cierro la página o regreso al explorador y pruebo otro link. Comienzo a leer y hago lo mismo, hasta que encuentro una lectura que desde el inicio, entre comillas, me atrapa. Es decir, en esa presentación del tema hay una motivación para que yo continúe leyendo. ¿A qué se debe? A tener una buena introducción. ¿Cómo lo logro? Aprendiendo a estructurar desde mi párrafo y mi redacción en sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ser la introducción? Presenta un tema, contextualiza
y motiva. ¿Qué va a ser el desarrollo? El desarrollo va a ampliar la información de la introducción. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo planteé ya mi idea principal, ahora la voy a desarrollar o sustentar. Por lo tanto, voy a ampliar la información que planteé en la introducción y también voy a justificar la información o la idea plasmada. Voy a explicar, por eso es desarrollo, explicar o desarrollar el tema, e incluso ejemplifica. No es necesario usar ejemplos, pero si los ejemplos van a robustecer la idea, es válido también. Y finalmente, vienen con, acuérdense, párrafos de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de cierre, eso también lo vimos. Si quieren el link me dicen, también tengo ahí el link de la clase. Bien, la conclusión que va a hacer, va a cerrar el discurso, y para cerrar ese discurso vamos a hacer una especie de recolección o recapitulación de lo esencial, de lo que hablamos durante la introducción y el desarrollo. Es decir, para yo poder generar una conclusión exitosa, debe haber, por eso, una cohesión, es decir, una secuencia válida entre mis párrafos de introducción, entre mis párrafos de desarrollo, entre mis párrafos de cierre. ¿Por qué? Porque si no, entonces no se satisfacen los elementos de cohesión y coherencia. Se pierde la idea. Por lo tanto, es secuencial. Planteo mi idea, idea principal, introducción. Desarrollo, sustento, justifico, amplío, explico, ejemplifico si fuera necesario en torno a mi introducción y cierro haciendo una especie de recapitulación de los elementos más importantes que planteé en mi introducción y en mi desarrollo. Y entonces cierro mi discurso. ¿Puedo comprobar una interrogante, una hipótesis planteada en la introducción? Sí, no es necesario tampoco, pero para que tenga la fuerza es necesario recapitular lo esencial de lo previamente hablado. ¿Sale, chicos? Si tienen alguna duda, me levantan la mano y lo vamos checando. Bien. Ahora sí, hemos estado hablando de los elementos de cohesión y coherencia, y hemos estado hablando de ello, creo que desde la primera unidad. Lo retomamos sobre todo en la unidad 2, porque ya estábamos trabajando con ejemplos de redacción y ejercicios de redacción. Pero, ¿qué es la cohesión y la coherencia? Ya lo vimos, pero lo vamos a retomar, ¿sale? Bien, en cuanto a coherencia, su nombre nos lo indica y creo que estamos un poco familiarizados con la palabra. Así cuando decimos no seas incoherente o no me parece coherente, ¿qué quiere decir? Dicho de una forma coloquial, que no me cuadra, ¿no? O sea, no me hace un sentido pleno. Entonces, bien, dice que la coherencia es un recurso lingüístico formal, y lo vamos a enfatizar, formal, que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal, recuerden, entonces, la coherencia tiene que ver con la organización, que las ideas presentan conexión entre sí, y esa es la parte medular de la coherencia, para entregar un mensaje comprensible. ¿Cuál es la finalidad de que un texto sea coherente? Que sea comprensible. En concreto, hay coherencia si es comprensible el mensaje. Si no es comprensible el mensaje y genera confusión, no hay coherencia. ¿De qué depende que un mensaje sea comprensible? De que las ideas que planteo en mi texto tengan una conexión entre sí. Esa es la coherencia. Que yo conecte mis ideas, y por eso es importante lo que estábamos mencionando, y me regreso, que cuando yo redacto un texto es secuencial, plantear una idea principal en la introducción, sustentar esa idea en el desarrollo y cerrar haciendo una recapitulación. Si se dan cuenta, esa estructura me va a dar la coherencia. ¿Por qué? Porque hay una conexión de las ideas entre sí. Eso va a permitir que el mensaje entonces sea comprensible. Bien, las ideas, cuando hay coherencia, las ideas no se contradicen. Por eso es importante utilizar solo una idea principal en cada párrafo, porque si yo pongo dos ideas principales, puedo generar confusión, y entonces, aunque no necesariamente se contradigan, no va a haber claridad. Entonces, hay coherencia si las ideas no se contradicen, si las ideas son claras y precisas,
Recuerden también la intencionalidad de las oraciones, y lo vimos en la unidad anterior, que había oraciones que tenían cierta ambigüedad y permitían una doble interpretación o triple interpretación, o más de una interpretación, y ahí ya no hay coherencia. ¿Sale? Entonces las ideas deben ser claras y precisas. Y bueno, tienen relación entre sí, que ya lo habíamos mencionado. Ahora, eso es coherencia. ¿Qué es cohesión? Esa palabra sí tal vez es un poco menos comprensible porque no estamos acostumbrados a escucharla. Coherencia un poco más quizá. Bien, la cohesión es, proporciona sentido a los enunciados en sí y al conjunto de estos. Partamos desde ahí. Y cuando vimos esta parte de oraciones en la unidad 1 y lo retomamos en la unidad anterior, también hablábamos sobre el sentido que se les da a los enunciados. Los enunciados son las oraciones. Y el sentido que se le da al conjunto de estos. Recuerden que los párrafos están compuestos por oraciones. Los textos están compuestos por párrafos, los párrafos están compuestos por oraciones y las oraciones están compuestas por palabras. Palabras que se entrelazan, oraciones que se entrelazan y textos que se entrelazan. Entonces, todo es una secuencia. ¿Qué quiere decir? Que desde que yo estructuro mi primera oración y le voy a dar seguimiento con una cadena de oraciones entrelazadas, ya estoy trabajando mi cohesión y también mi coherencia. Entonces, depende de la distribución, la jerarquización, así como el uso correcto de conectores y signos de puntuación. Entonces, ¿cómo voy a obtener una correcta cohesión? Cuando hablamos de distribución, hablamos del orden que tienen las oraciones dentro de un párrafo, en un inicio, y del orden que tienen los párrafos dentro de un texto en sí. La jerarquización es y eso también ya lo vimos, pero jerarquizar es, recordando, darle prioridad a las ideas principales, es decir, normalmente, y recuerden la estructura, introducción, desarrollo y conclusión, aplica para un texto a través de párrafos, de introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión, pero también dentro de un párrafo hay esa misma mini estructura, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión dentro de un párrafo, ¿sale? Entonces, la jerarquización, es decir, yo voy a poner la idea principal primero y las ideas secundarias después. No sé si recuerden, en uno de los ejemplos que utilizamos en la última o penúltima sesión de la unidad 2, simplemente con cambiar el orden de las oraciones, cambiábamos por completo la idea. ¿Sale? Y vamos a retomar algunos ejercicios por los que no estuvieron, pero los que sí estuvieron recordarán que solamente por cambiar de orden las oraciones nos cambiaba completamente el sentido y nos daba una idea mucho más clara, ¿sí se acuerdan? Entonces, eso es distribución y jerarquización. Distribución en cómo acomodo mis oraciones y jerarquía, darle a la idea principal el auge o la atención que se merece para que pueda ser comprendida. ¿Sale? Y el uso correcto de los conectores y los signos de puntuación también es esencial, ya que también, si recordarán, un uso excesivo de comas, o la falta de una separación de ideas a través de un punto y seguido, hace que se pierda la conexión. Entonces, ¿qué es la cohesión? Es el sentido de los enunciados o el sentido de las oraciones en sí y el sentido que estas oraciones tienen en conjunto. ¿De qué depende? Cuando hablamos de coherencia, hablamos de la conexión de ideas entre sí. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de distribución, jerarquización, o dicho de una forma coloquial, un correcto acomodo de mis oraciones para que puedan ser correctamente comprendidas. ¿Bien? Entonces, cohesión y coherencia son dos elementos que van de la mano. Ahora, va a facilitar la comprensión del texto primero y se da al interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Es decir, los conectores son importantes porque la falta o el exceso de uso de conectores pueden distorsionar el sentido de mi párrafo. Recuerden que la finalidad de un mensaje escrito es transmitir una idea. Si la idea no es transmitida exitosamente, entonces fracasó nuestro mensaje escrito. ¿Sale? Entonces, es necesario tomar en cuenta esto y, bueno, tener cuidado también
en cómo estructuramos nuestros textos, signos de puntuación es importante, y jerarquización de ideas, ¿sale? Y cuidar que las ideas estén interconectadas entre sí para no perder la coherencia del texto. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe. Gracias. Entonces continuamos. Ahora bien, decíamos entonces a manera de conclusión, elementos de fondo y elementos de forma. El fondo del texto es la idea que se pretende transmitir, o sea, lo que yo digo, lo que quiero decir, ese es mi fondo. ¿Sí? O sea, yo quiero hablarles sobre estructuras de texto, ese es mi tema. ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cómo se estructuran los textos? Elementos de cohesión y coherencia, elementos de forma y fondo. Esas son mis ideas. ¿Yo cómo las voy a plasmar? Porque esto también aplica para el lenguaje oral. O sea, yo tengo que estructurar de la misma forma en que escribo mis ideas para poder explicarlas y que sean claras, porque si no, entonces genero confusión. Entonces, ¿cuál es mi tema? En este caso, estructura de textos. Mis ideas principales, ya las dije. Bueno, entonces la idea, lo que yo pretendo transmitirles, lo que yo les estoy diciendo, ese es mi fondo. Lo que digo es el fondo. ¿Cuál es la forma? La forma de plasmar el mensaje tiene que ver mucho con la percepción del emisor. Es decir, para que yo les pueda transmitir un mensaje, es necesario que yo lo comprenda, es necesario que yo lo perciba, es necesario que yo conozca el tema. Si yo no conozco el fondo, ¿cómo lo transmito? Por eso tiene mucho que ver con la percepción del emisor. Es decir, primero lo percibo y nos regresamos a la unidad 1, ¿se acuerdan? Proceso cognitivo, percepción, memoria, asimilación, conceptualización, etcétera. Bueno, todo eso tengo que realizar para poder explicarles algo o para poder transmitirles un mensaje. Entonces, tiene que ver con la percepción, reitero, con cómo yo percibo las cosas para poder conceptualizar y transmitirles el mismo concepto, ¿sí? Entonces, el fondo en sí es lo que decimos y la forma es cómo lo decimos. Tiene que ver con retórica, tiene que ver con gramática, tiene que ver con cohesión y coherencia, todo esto es la forma, ¿sale? ¿Cómo lo voy a plasmar? Y el fondo es qué quiero plasmar. Entonces podemos decir que el fondo es la idea y lo que digo. Y la forma es cómo transmito la idea, o sea, cómo lo digo. Ahora por ahí les puse una pregunta. ¿Qué será entonces más importante, el fondo o la forma? Dijo alguna vez un filósofo del cual en este momento no recuerdo el nombre, pero en esencia decía que no tenemos que exagerar ni en una ni en otra. Es decir, cuando yo domino perfectamente el tema, las ideas las tengo muy claras, son cuestiones de fondo. Pero si yo no tengo la forma de transmitirlo, sea un lenguaje oral o escrito, en este caso hablamos del lenguaje escrito, pero también aplica para el lenguaje oral. Si yo no tengo la forma correcta de transmitirlo, no va a ser exitoso el mensaje. Creo que a ustedes como estudiantes les ha de haber pasado en algún momento, a un servidor le pasó, que decía, ese maestro, ¿cómo sabe? Pero no sabe explicar. ¿Qué quiere decir? Que él tenía o dominaba los elementos del fondo, pero no tenía la forma para transmitir el mensaje. Eso a veces nos pasa cuando escribimos. Si no tenemos la forma correcta, entonces no se cumple con el propósito de mi mensaje. Por lo tanto, no se cumple la intención comunicativa por cuestiones de forma. ¿Sale? Lo inverso, yo redacto perfectamente, pero hay textos que carecen totalmente de fondo, es decir, no tienen tema, no hay esencia, no captas ideas ahí. Tal vez si tengan un lenguaje muy rebuscado, un léxico muy sofisticado, y lo lees y dices, wow, son palabras que se escuchan bien bonito, pero carecen de una idea principal, carecen de un fondo, carecen de un tema. Entonces, ahí tampoco, porque dirían por ahí coloquialmente, están cantinfleando, ¿no? Como dice la chaviza, están echando el choro, ¿no?
Y podrás redactar muy bien y podrás tener un lenguaje muy sofisticado, pero no vas a transmitir un tema. Entonces quiere decir que dominas la forma, pero no conoces el fondo de lo que estás hablando. Entonces, ¿qué es más importante? La respuesta sería, hay que buscar el equilibrio entre el fondo y forma. Es decir, tener un dominio de lo que voy a hablar o lo que voy a redactar o escribir y tener una forma correcta de expresarlo para que el lector pueda comprender. ¿Sí quedó claro, chicos? Bien. Si no hay hasta aquí alguna duda, por hoy vamos a llegar hasta acá y la próxima clase, que es el día miércoles, ya iremos avanzando con esto. ¿Sale?